Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal. Bueno, el día de hoy quiero hablar sobre algo que siempre me ha cuestionado y me ha dejado un poquitico en disputa conmigo misma. Si han visto otros de mis videos, uno de mis temas recurrentes es el feminismo, la historia del feminismo, la deconstrucción del género, qué significa sexo, cuál es su diferencia, por qué es importante habitarnos como mujeres y habitarnos desde el género y no desde el sexo. Bueno, en fin, si quieren ver, por aquí tengo un video de Simone de Beauvoir, tengo otro video sobre las mujeres TERF, tengo otro video sobre la historia del feminismo, sobre Foucault, demás. Bueno, en fin. El caso es que a mí este tema siempre me ha apasionado, pero siempre he entrado en disputa con algo y no me linchen, pero es algo que, o sea, la disputa es porque no entiendo claramente mi postura y es frente a la desnudez pública de las mujeres. Evidentemente estoy hablando de las mujeres. No sé qué decir, tengo posiciones encontradas, porque si bien considero que es una muestra de liberación sexual, que de hecho eso fue una de las bases para librarse de la opresión y la cosificación masculina. O sea, las mujeres a la luz de la sensualidad y de la desnudez pudieron encontrar un punto de crítica hacia la opresión sexual y también para preservar sus derechos sexuales y reproductivos. Con la desnudez denunciaron la imposición de la fertilidad, con la desnudez denunciaron la imposición del matrimonio, hablaron de aborto, pero lo que yo considero hoy en día es que creo que los medios de comunicación también han cosificado la lucha y creo que han cosificado la desnudez. Entonces, si bien la considero una muestra de libertad, al mismo tiempo la considero una muestra de opresión. Y me confronto sobremanera con eso, y me gustaría también escuchar sus comentarios al respecto, porque si bien, a ver, este tema me confronta, pero ahorita vamos a contrastarlo o a ponerlo sobre la mesa con un filósofo que ya he hablado aquí, pero que me fascina, que es Michel Foucault. Ya vamos para eso. Pero entonces, hay algo que por lo menos a mí me confronta. Pues yo estudié filosofía en mi pregrado, estoy terminando mi maestría en filosofía también, soy una profesora muy joven y a veces me gusta, no sé, tomarme fotos, ser una mujer quizás sensual, pero al mismo tiempo me siento confrontada porque considero que eso no es congruente con mi quehacer, por ejemplo, docente, o con mi quehacer como filósofa, o que eso muestra cierta superficialidad. Y al mismo tiempo digo, ¿pero por qué? Si soy dueña de mi cuerpo y puedo expresarlo como quiera, pero al mismo tiempo pienso, ¿pero por qué tengo que expresarlo también cosificándolo? Pero después digo, no lo estoy cosificando, simplemente estoy viviéndolo y expresándome como quiero, pero no sé. Y siempre me pasa eso cada vez que voy a subir una foto a Instagram y la miro y digo, me estoy cosificando, que eso es la imagen que estoy vendiendo alguna imagen, quiero mostrarme ante el otro, pero ¿por qué subo la imagen? ¿Pero por qué me confronta? Y es algo que generalmente me confronta demasiado, el uso de las redes sociales y la expresión de la sensualidad. Y más en mi quehacer docente, porque digo, ¿será que mis estudiantes qué piensan, qué dicen, qué? Bueno, en fin. Pero este problema no es solamente mío y no sé, reitero, lo que quieran opinar en la caja de comentarios. ¿Ustedes creen que la desnudez pública femenina ya es una cosificación y ya no es una liberación sexual, sino una mera cosificación de la industria? ¿O si consideran que la desnudez demuestra libertad? Pero bueno, este problema, para ponernos más en contexto, también lo diagnosticó nuestro filósofo amado llamado Michel Foucault. Si quieren saber más de él, sobre su texto fundamental que se llama Vigilar y Castigar, pueden ver un video que tengo sobre Foucault y sobre la productividad en estos tiempos de cuarentena. Pero hoy vamos a hablar de un libro, bueno, son 4 libros, 4 tomos, que se llama La historia de la sexualidad. Esto fue publicado después de Vigilar y Castigar. La fecha de publicación de los libros fue en 1976, pero fueron traducidos cada tomo a partir de 1977 al español, pues con unos años de diferencia. Son 4 tomos. El primero se llama La voluntad de saber, el segundo, El uso de los placeres, el tercero, La inquietud de sí y el cuarto, Los placeres de la carne. Bueno, vamos a hacer una disección intentando pasar rápidamente. De verdad, estos libros son sumamente interesantes, sugiero sobremanera su lectura, pero podemos hacer un paneo más o menos rápido. El primer libro, llamado La voluntad de saber, viene directamente relacionado con un concepto de Nietzsche que es la voluntad de poder. Rápidamente, para hablar de esto, Nietzsche dice que nosotros siempre anhelamos algo más, o sea, nosotros
Rápidamente, hay dos tipos de morales a lo largo de la historia, la moral de amo y la moral del esclavo. La moral del esclavo siempre ha sido considerada como la mejor, la del sumiso, el bueno, el dadivoso, el humilde, el que se entrega, el que da, bla, bla, y esto ha sido considerado como lo más adecuado dentro de los paradigmas y la religión católica. Y la voluntad del amo, que finalmente es aquel que tiene poder, que quiere llegar a más, que es más valiente, pues siempre ha sido considerado como malo, porque finalmente dentro de los parámetros de la religión católica pues hay que ser humilde y dadivoso. Lo que dice Nietzsche es una proposición por una transvaloración de los valores, es decir, pasar de la moral del esclavo a la moral del amo, porque todos queremos siempre más y finalmente esa es la voluntad de poder, lo que nosotros deseamos más, deseamos llegar más alto, deseamos superarnos a nosotros mismos. Y entonces Foucault escribe la voluntad de saber relacionándolo con la voluntad de poder de Nietzsche. La primera parte, que se llama Nosotros los Victorianos, el primero diagnostica o piensa si el cuerpo y la sexualidad ha sido oprimida y se da cuenta que ha pasado justamente lo contrario. Lo que opina él es que esta época victoriana fue sumamente hipócrita y él plantea algo llamado la hipótesis represiva. Digamos, había cierto goce en la sexualidad, pero dentro de los marcos de acción posibles, legales, como por lo menos el matrimonio, y todo aquello que era ajeno fue mandado a manicomios y burdeles. Entonces, él lo que dice es que esta sexualidad fue limitada bajo la normatividad del discurso. Recordemos entonces que el discurso es todo aquello que se establece como lo válido, lo verdadero y lo correcto, lo normativo. Entonces la sexualidad, digamos, más que oprimir, lo que hizo fue establecer qué era lo normal y qué era lo anormal, qué era lo permitido y qué era lo que no, y lo no permitido se mandó a burdeles y manicomios, mientras que lo permitido se instauró en el matrimonio. Luego, en la segunda parte, que ya entra en materia sobre la hipótesis represiva, lo que dice es que más allá de una represión sexual, lo que hubo fue antes una sobreexplotación del discurso, pero al hacerlo discurso se volvió normativo y se pudo reprimir. Me explico. Lo que se hizo con la sexualidad, más que reprimirla, fue hablarla tanto que se empezó a clasificar qué era lo que se debía y qué era lo que no se debía dentro del discurso normativo. De hecho, cuando la religión católica utiliza la confesión de los pecados, y entre esos está la sexualidad, lo que hace es una regularización. Precisamente hay más que una opresión, más que una opresión, digo, como una no sexualidad, no, lo que hay es un uso de la palabra para que dentro de la misma palabra se regule y se normatice. Dice entonces Foucault, y cito: no solo confesar los actos contrarios a la ley, sino intentar convertir el deseo, todo el deseo, en discurso. Entonces lo que se buscaba era una confesión, pero una confesión que mostrara que habían ciertas cosas buenas y malas dentro de la sexualidad. Era hacer palabra de la sexualidad, pero discerniendo qué podía ser parte y qué no podía ser parte de la sexualidad. En el siglo XVIII ya hay una suerte de secularización del discurso, porque ya la sexualidad también tiene que ver con política y con economía, porque pues tiene que ver también con la fertilidad. Entonces es importante tanto el control como o la sobreexplotación de la fertilidad para un uso político y económico. Aquí también se empieza a hablar de la sexualidad de los niños, de cómo reprimirla o controlarla o medirla. En este mismo libro se habla sobre qué se considera como lo perverso, la implementación de la concepción de lo perverso, y es que la sexualidad está dentro de los márgenes del matrimonio, y todo aquello que no está dentro de los márgenes del matrimonio lícitos y posibles es anormal y es lo que no debe darse, lo no normativo. Cito nuevamente a Foucault: las leyes civiles eclesiásticas imponen la línea de lo correcto y señalan tanto lo que es contra la ley, pero señalan mayor abyección de lo que es contra natura, generando así la categoría de lo perverso. En relación con las otras formas condenadas, como el adulterio o el rapto, adquieren autonomía: casarse con un pariente próximo, practicar la sodomía, seducir a una religiosa, ejercer el sadismo, engañar a la esposa, violar cadáveres, se convierten en cosas esencialmente diferentes, y todo aquello que es diferente es segregado. Pues bien, si quieren que continúe hablando de este tema sobre la historia de la sexualidad de Foucault, puedo hacer otro video al respecto, porque si no esto se vuelve muy extenso. Aquí solamente hablamos del primer libro, que es de la voluntad del saber. Pero, ¿a qué voy con todo esto? A lo que voy con todo esto es la sexualidad, aun cuando se piensa que ha sido reprimida, pues ha sido por el contrario exacerbada y más mostrada para poder controlarse precisamente dentro del discurso, como acabamos de ver con Foucault. Con la mujer, pues, que sea otro cantar, pero considero que la mujer
en este momento, en vez de encontrar una liberación con la sobreexplotación de su sexualidad, lo que está encontrando es más opresión. Y esto me parece sumamente conflictuante, y sobre todo con la exposición de la desnudez, que es el tema que estoy poniendo sobre la mesa. No tengo una conclusión propiamente, porque considero que todas las mujeres y todas las personas somos dueñas de nuestro cuerpo y de lo que queramos hacer con él y exponerlo como queramos, pero al mismo tiempo considero que la misma industria ha cosificado a la mujer de tal manera que lo que fue su liberación ahora es su yugo. Entonces, no sé si es más que válida, es que no sé si hablar en términos de bueno o malo, pero no sé qué tan adecuado o no adecuado sea o no la desnudez pública, y tampoco sé si eso sea un tema de discusión que se pueda llegar a una verdad absoluta. Me siento conflictuada con este tema, y no solamente por, digamos, ver la sobreexplotación que es de la sexualidad y de la cosificación femenina, sino también porque en ocasiones siento que me libero, pero también me cosifico en la libertad y quizá la sensualidad. Entonces quisiera escucharlos, quizá en la caja de comentarios, sobre esta disputa tan grande que puede ser si la desnudez se vuelve hoy en día un vehículo de opresión o por el contrario un vehículo de liberación, pensando también como Foucault hablaba que la sexualidad, precisamente por exponerla tanto, llegó a ser regulada y normativa. ¿Será que ahorita la desnudez y la sensualidad es la norma, tanto de hombres como de mujeres, aunque ahorita estoy hablando de las mujeres? ¿Será que ahorita la sobreexplotación de la sensualidad es la norma y de esa manera nos controlan, y mucho más exponiendo las redes sociales como Instagram, que todo mundo quiere verse bonito? Los escucho en la caja de comentarios. Y no olviden suscribirse a este canal, darle like si les gustó, y adiós, gracias por ver este video.